En el día de hoy estaremos viendo historia. Es muy importante que podamos apreciar un poquito la historia, porque la historia es un factor principal para el conocimiento del Antiguo Testamento. Tenemos que tener claro que si no nos gusta la historia, será un poquito difícil, un poquito complicado poder comprender el Antiguo Testamento, porque la mayor parte de sus escritos son historia. Entonces, por eso hemos visto historia hoy, y hemos visto una historia resumida de, tres de los grandes imperios que tuvieron que ver con la historia de Israel. Ahora, fíjense por qué es importante la historia, porque la narrativa es un elemento principal, como se evidencia la extensión de las historias patriarcales, el éxodo, el camino en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la historia da sentido a la comunidad y a sus miembros, ya que les provee de identidad. La historia en la Biblia tiene una doble importancia. En primer lugar, nos relata los acontecimientos del pueblo de Dios, es lo primero, pero además tiene tiene una revelación bíblica, es decir, que la revelación bíblica es esencialmente histórica. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a esto es que aunque la historia de la Biblia está centrada en el pueblo de Israel, no pierde de vista su carácter universal. Es decir, va a hablar acerca de imperios que tuvieron que ver con el pueblo de Israel y que tuvieron que ver con su desarrollo. Esa visión profética de la historia de Israel es crítica al subrayar las responsabilidades de la elección de Dios y advirtiendo sobre entender la misma solo como privilegio que elude la responsabilidad de vivir según los principios éticos de la Torá. Es decir, si bien la historia habla de Israel como el pueblo de Dios, subraya entonces una responsabilidad debido a esa elección y también les advierte de que deben vivir conforme a los patrones éticos de la palabra de Dios. Ahora, también la historia en el Antiguo Testamento tiene una visión escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? Escatológica va a tratar acerca de las cosas del fin, las cosas de los últimos tiempos. Por tanto, esa historia, que aunque pareciera prehistoria y relatos, tiene un carácter escatológico, porque la historia de Israel avanza hacia una meta. No son simples ciclos que se repiten. Y esta meta la traza Dios. Dios es quien traza esa meta. Además, la historia tiene una dimensión de predicación, es decir, querigmática, de predicación. La historia narrada en las Escrituras se relata desde la fe en Dios y proclama esta misma fe, es decir, que no solo habla de la fe en Dios que pudo haber tenido el pueblo, sino que proclama esa fe. Por tanto, es una historia que predica de la fe que debemos depositar en Dios. Pero además, la historia de la Biblia tiene un propósito pedagógico. No pretende ser una mera crónica de sucesos. Es decir, la Biblia, sus historias no solo son para que sepamos, sino que tiene una realidad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice que estas cosas le pasaron a ellos para que lo tomemos como ejemplo. Es decir, que tiene un carácter pedagógico. Además, muy importante, y no por ser el último, es que es la revelación del Dios mismo. Dios mismo se reveló a el pueblo a través de todo este proceso histórico. Muy bien, teniendo esto claro, hemos de repetir un poquito y rápido lo que vieron en el video hace un momento, que habla acerca de los imperios que de una manera u otra
influenciaron sobre Israel. Esos imperios estaban localizados sobre todo en lo que le llaman la media luna fértil. La media luna fértil no es más que este terreno acá, que viene desde el final de los ríos Tigris y Éufrates en el Golfo Pérsico y se extiende hacia el norte de Siria, cruza por Palestina y llega a Egipto. Eso es lo que se le llama la media luna fértil. ¿Por qué? Porque en un desierto la presencia de un río es importantísimo. Muy bien, en este cuadro, pequeño cuadro, se deja notar cómo además de mostrar la media luna fértil, va a mostrar también lo que tiene que ver con los imperios, tres de los grandes imperios. El imperio sumerio, que es el imperio más antiguo de Babilonia, como ya ustedes escucharon en el video. Luego viene el imperio babilónico de su primera etapa y luego viene el imperio asirio, que es una expansión del imperio babilónico. En resumen, esto que está aquí es un cuadro de cómo sucedieron los reyes en la antigüedad y que nos deja ver un poquito acerca de la historia. Vemos que desde el 3000 antes de Cristo, que vino la primera dinastía de Ur, que tenía que ver con los sumerios, luego otro rey llamado Lagash, Uruk, hasta que por fin vinieron dos reyes, el sumerio Sargón Acadio y el Sudurul derrotado por Uruk semita, y que establecieron al final un imperio babilónico semita arameo dirigido por Hammurabi. Hammurabi es conocido históricamente debido a los avances que hizo, sobre todo con su código legal, el código Hammurabi. Un dato interesante que tiene que ver con este periodo de la historia y que aplica al concepto bíblico es que Abraham es llamado de Ur de los Caldeos. Fíjense que posiblemente Ur, esa ciudad pequeña, fue una de las primeras civilizaciones del mundo y Abraham procede de ese lugar arameo, semita, y que es llamado para tener un lugar donde Dios le destinó. Muy bien. Entonces, básicamente esto es la historia antigua de Babilonia, que tiene que ver con la parte de los sumerios y que tiene que ver también con la parte de la primera Babilonia, la Babilonia más antigua. Muy bien. Luego de este periodo, viene que termina con la dinastía de Hammurabi. Luego de Hammurabi viene una sucesión de diferentes reyes, reyes que tenían que ver con babilónicos. Esa franja azul que les enseñé hace un momento, que tenían que ver con el imperio babilónico. Hubo varios reyes importantísimos, como Casitas y Sin, el primero de los Nabucodonosor, que vino en el año 1124 a 1103. Luego de eso, existe un rompimiento del imperio babilónico y comienzan a reinar los asirios, que llegan desde el 1100 antes de Cristo hasta el siglo 7. Estamos hablando del siglo 7 como los 600 antes de Cristo. Es decir que es importante notar eso. El imperio asirio se interrumpe, el imperio babilónico se interrumpe para dar paso a los asirios. Y que los asirios, como hubo un gran esplendor en Babilonia, entonces ellos pudieron desarrollar una conquista masiva que, como se ve en el cuadro un poquito más arriba, en el lado derecho, llega hasta Egipto. Y es el periodo en que son hechos cautivos los
mm, eh, los habitantes del Reino del Norte. Pero vamos a ver un poquito en detalle lo que es Asiria. Fíjense que Asiria comienza a gobernar de tomar el control de Babilonia. Ellos tenían reyes y comenzaron desde el 1285. Entonces, Tiglalpileser es quien conquista a Babilonia y luego viene una serie de reyes. Muchos de ellos tuvieron que ver con el pueblo de Israel, sobre todo Tiglapileser II, Salmanasar IV y también Salmanasar VI. Y en algunas ocasiones se menciona a Sargón y Sennacherib, que tuvieron que ver no solo con el reino del norte, sino también con el reino del sur. Así que estos reyes tuvieron una gran influencia en el pueblo de Israel. Ahora, luego de que los asirios dejan el poder, toman de nuevo el control los babilonios en mando de Nabopolassar. Nabopolassar tuvo un hijo que le llamó Nabucodonosor II, que en nuestras Biblias es solo Nabucodonosor, y este es el Nabucodonosor que destruyó la Palestina, destruyó a Jerusalén y destruyó también el templo. Luego vinieron otros reyes, Evil Merodach, y por último Nabonido, que fue el último rey de Babilonia, hasta que vinieron los persas que lo conquistaron. Los persas llegaron a ser un gran imperio porque se unieron a un grupo, a otra nación que se llamaba los medos. Por eso se llamó el imperio de Persa el imperio medo-persa. Los persas llegaron hasta gran parte de todo el reino conquistado por Babilonia, pero además llegaron hasta lo que hoy es Turquía y pretendían llegar a Grecia y se expandieron también mucho hacia el oeste. Los persas comenzaron en el siglo VII a.C. con Aquemedes, pero no fue hasta Ciro el Persa que conquistaron a Babilonia. Eso se menciona en el libro de Daniel, capítulo 6. Luego vino uno que se llama Cambises, Darío el Grande, que tuvo que ver mucho con la salida de los israelitas hacia, ¿cómo se llama? Hacia Palestina. Con Ciro el Grande sale una parte, luego con Darío el Grande sale otro, y por último, es probable que con Jerjes I salga el último grupo que salió con Nehemías. Entonces luego vinieron otros reyes y Artajerjes II es probable de que sea el Asuero que se menciona en el libro de Esther. Pero eso todavía no hay mucha concordancia, no hay mucha acuerdo en que haya sido así. Muy bien. Básicamente, estos reyes gobernaron todas estas naciones en diferentes periodos. Cambises, por ejemplo, bueno, eso lo he mencionado hace un momento, pero por ejemplo, Darío el Grande era de una familia que subió al trono, y este Darío el Grande tuvo mucho control y organizó el estado en satrapias. Darío el Grande, por tanto, es el Darío de Daniel en el foso de los leones. Fíjense qué interesante es que esto haya sido así. Y fue quien comenzó las famosas guerras médicas, unas guerras que se desarrollaron entre el imperio persa y también el imperio griego macedonio, que todavía no era imperio, pero que eran naciones grandes. Estas guerras médicas son muy populares porque fue el desarrollo de grandes ciudades-estados
como Atenas y también Esparta, de donde salieron la famosa batalla de Maratón y de las Termópilas, en que se hicieron famosos los espartanos porque 300 hombres pudieron contener a todo el ejército de Persia. Muy bien, esto es interesante de que se tome en cuenta para la historia. Muy bien, entonces, básicamente es así. Hemos hablado entonces acerca también de lo que es Asiria. Y ahora podemos tomar a otras naciones que tuvieron mucho que ver con el pueblo de Israel, como es los egipcios. Los egipcios, que era un imperio también muy antiguo, tuvieron cierta, ¿cómo se llama? Cierto esplendor. Ellos tuvieron una división de imperios. Se llamó el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio alto. Sus ciudades principales salieron, ¿cómo se llama? Se establecieron desde Tebas al sur hasta Memphis al norte. Memphis es donde están las pirámides. Tebas al sur es donde están los famosos mausoleos o famosos cementerios donde encontraron la tumba de Tutankamón. Por eso vemos que Tutankamón, que gobernó solo 9 años, murió muy joven, fue sepultado en una tumba que tenía muchas riquezas y que hoy en día es bastante apreciada. Ahí vemos uno de los reyes que hizo más estatuas para sí, fue Ramsés II, en el 1290 y 1200 al 1224 antes de Cristo, y Ramsés III. Entonces, Ramsés II es probable que sea el faraón del Éxodo. Está dependiendo de donde se tome. Alguna gente lo dice que es Ramsés II con el periodo más temprano y otros Ramsés III con el periodo más antiguo. Muy bien. Básicamente estos imperios se desarrollaron, sobre todo el egipcio, se desarrolló cerca de ríos. Los imperios se desarrollaban cerca de ríos, porque el río le daba bastante movilidad para todo lo que tenía que ver con su desarrollo, porque le ayudaba en la agricultura y le ayudaba también en la navegación. Por eso el imperio egipcio tuvo su efecto, tuvo su crecimiento hasta desde Canaán al este, noreste, hasta el sur, hasta sobrellegando hasta Etiopía y hacia el oeste hasta donde terminaba el delta del Nilo, que no se pasaron más de ahí debido a todo lo que tenía que ver con eso. Otros imperios que tuvieron que ver con eso, ya hablamos acerca de esto, era el imperio cananeo. El imperio cananeo porque este imperio tuvo mucho que ver en la historia de Israel y sobre todo los imperios cananeos que se desarrollaron en Siria, además en Filistea y moabitas y amonitas, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo filisteo era un pueblo aguerrido, habían salido del imperio hitita, que controló muchas partes de la Palestina, pero que fueron frenados en la frontera de Egipto por Ramsés III. Y estas comunidades de pueblos semitas conquistaron todo lo que era Palestina, dividiéndola con todas las tribus que había. Entonces, luego ya aquí viene entonces lo que tenía que ver con el desarrollo del pueblo de Israel, que tuvo que luchar con esos imperios. Por ejemplo, los imperios madianitas, también los filisteos, los sirios, que también a los sirios
se le llaman los arameos o el reino de Aram. Cuando ustedes vean el reino de Aram en algunas escrituras, está hablando de los sirios. Estos sirios que ejercieron una gran influencia, y también debemos recordar el imperio fenicio, que también hicieron gran influencia, causándole grandes estragos al pueblo de Israel, porque les indujeron a la idolatría, introdujeron a la idolatría. También hubo alianzas del pueblo de Israel con esos imperios, con el imperio, por ejemplo, de Tiro y Sidón, de Fenicia, una alianza que hizo el rey de Israel, David y Salomón, con Aram, que les ayudaron con todo lo que tenía que ver con el material que iban a utilizar en el templo, sobre todo de madera del Líbano. Entonces, el pueblo fenicio estaba ocupado en lo que hoy llamamos el Líbano, un poquito de esa franja ahí, y que tenía grandes ciudades como Tiro y Sidón, que eran muy importantes y que desarrollaron un gran alfabeto que, de acuerdo a como vimos la clase en la otra vez pasada, nos dimos cuenta que uno de los primeros alfabetos que tuvo el pueblo de Israel, que era el paleohebreo, tenía mucho de similitud con el fenicio. Muy bien, entonces básicamente estas son los grandes imperios que influenciaron sobre todo lo que tenía que ver con Israel. Muy bien, esos grandes imperios también, otro gran imperio es el imperio griego. El imperio griego, que era el penúltimo de los imperios, porque el último fue el romano, pero el último que se menciona en el Antiguo Testamento, este imperio conquistó a Grecia de manos de su comandante en jefe, Alejandro Magno, y Alejandro Magno conquistó Fenicia, pero al llegar a Israel, dice una tradición que le enseñaron unos textos del Antiguo Testamento que hablaba de su conquista y no le hizo ningún daño al pueblo de Israel. A la muerte de Alejandro Magno, que su conquista llegaron hasta lo que hoy es la India, es decir, llegaron al río Ganges, y que hasta el sur llegaron hasta Egipto, a Libia y aún Mesopotamia. Este chico murió muy joven y por tanto no pudo disfrutar en su totalidad de todo lo que tenía que ver con el imperio. Entonces comenta Flavio Josefo que ellos le mostraron la profecía de Daniel, los israelitas, a Alejandro Magno, y tuvo una actitud positiva hacia ellos. Alejandro Magno entonces formó otros lugares, por ejemplo, Alejandría, que llegó a ser la cuna de la cultura de la antigüedad, junto con Atenas y otros lugares, y que tenía una gran biblioteca y un gran faro que le hicieron popular, dedicada y exclusivamente dedicada a Alejandro Magno, y a todos los judíos que estaban en Alejandría, él los declaró como ciudadanos debido a esa realidad. Alejandro muere en el 323 a.C., dejó su imperio y lo dividió en cuatro, entre sus cuatro generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Para la historia de Israel tienen particular importancia los reyes, los sucesores que él dejó, Seleuco y Ptolomeo, porque estos eran los que estaban ligados al pueblo de Israel. Seleuco, que iba a gobernar Siria y Mesopotamia, y Ptolomeo Sóter, que iba a gobernar Egipto. Mientras los Ptolomeos gobernaban, a Israel le iba bien.
cuando ellos eran parte de Egipto. Pero cuando llegaban a ser parte de los sirios, les iba muy mal. Por ejemplo, está el caso de Ptolomeo Filadelfo, que les comentaba en la clase cuando hablamos acerca de las versiones bíblicas, que fue quien motivó que se hiciese una versión traducida al griego de todo el Antiguo Testamento. Y de ahí vino la Septuaginta. Pero cuando los antíocos gobernaban, les iba mal, y sobre todo Antíoco IV Epímanes. Él se autotituló Epífanes, pero muchos para burlarse le llamaban Epímanes, que realizó una de las grandes profecías que se menciona en el Antiguo Testamento, parte de ello, que fue la profanación del templo y que se le llamó la abominación desoladora, porque sacrificó una cerda en el templo, en el altar del templo, y colocó una estatua de Júpiter en el lugar santo. Fíjense hasta dónde llegó el asunto de esto. Luego vino entonces la guerra de los macabeos, que lograron liberarse de esos gobernadores seleucitas y que por fin, a pesar de tener conflictos internos, tuvieron cierta libertad, pero lamentablemente en el 63 antes de Cristo caen en manos de todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Bueno, a grosso modo, es muchos años de historia, a grosso modo nos deja ver esto, todo lo que tiene que ver con los imperios universales. Así que si nos encontramos con los imperios, nos encontramos con la realidad de estos, nos vamos a encontrar importantes beneficios para poder entender la historia universal, pero también para poder entender el Antiguo Testamento. Les he dejado además unos videos a ustedes ahí en el chat, videos que tienen que ver con los imperios que estamos viendo y que les será de gran importancia. Así que no dejen de verlo. O sea, son interesantes porque, vaya, hablan acerca de muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora. Hay uno de los videos que es la historia antigua resumida en 30 minutos. Ahí están todos los imperios, inclusive más de lo que hemos visto. Es uno de los videos que le he dejado, que aparece en YouTube, para que usted vea qué importante es. Muy bien, entonces, básicamente eso. Ahora, vamos a dar esta parte y luego vamos a tener un ligero receso porque no quiero que perdamos el hilo. Porque estos imperios, además de traer una gran influencia en la historia de Israel, también tuvo una gran influencia en lo que tuvo que ver con la declinación religiosa de Israel y también la cultura que muchos de ellos tuvieron en aquel entonces. Por eso vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con la cultura y religión de esos pueblos. Esos pueblos que tuvieron gran influencia en el pueblo de Israel. En primer lugar, vamos a notar que los pueblos cercanos a Israel no solo tuvieron su influencia de poder, sino además de cultura y religión. Y uno de los grandes que tuvo una gran influencia fue los babilónicos. El panteón babilónico es de origen sumerio. Bueno, en resumen, los sumerios fueron el primer gran imperio de todo lo que tenía que ver con el área fértil de la Mesopotamia. Los sumerios, que eran también acadios, entonces fueron los grandes. Ahora, esos sumerios fueron lo que hicieron la presencia de todo lo que tenía que ver con los dioses que iban a gobernar, que iban a ser adorados
por las personas de aquella región. Por eso, los nombres que hay son de origen sumerio. Por ejemplo, algunos dioses masculinos que tenían su correspondencia femenina están dadas aquí. Por ejemplo, Anu tenía a Antu, Enil a Nilil, Ea a Danganumna, pero había una divinidad femenina que ella suplantó a las demás divinidades y su nombre fue Ishtar. Entonces, otro rasgo característico de esta religión es que su relación con la astrología, que ganó importancia con el paso del tiempo. No astronomía, sino astrología, que es el conocimiento de los astros, pero teniendo en cuenta de que estos tenían influencia sobre el ser humano. Por ejemplo, se conocen 7 grandes astros: Sol, Luna, Venus, Júpiter, Mercurio, y que se relacionan con diferentes dioses. Tal cual que, por ejemplo, en el panteón griego, esta también era la temática de sus dioses, debido a la astrología. También los nombres de la semana arrancan de igual manera con la serie babilónica de planetas. Entonces está por ejemplo, en español no se ve mucho, pero sí en inglés, por ejemplo, Sunday es del sol, Monday o lunes es de la luna, Marte es Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus y sábado es Saturno. Así más o menos, ¿de qué se puede entender eso? Entonces, esta familia de dioses estaba definida de la siguiente manera. Entonces, hay uno de los materiales que posiblemente ustedes van a ver, si no, yo se lo voy a colocar en su actividad de trabajo, es que existen 2 grandes epopeyas encontradas que tenían que ver con referencia al pueblo de los babilónicos. La primera de ellas se llama Gilgamesh. Es una epopeya que se desprende del panteón babilónico y que habla que la primera pareja, Axut y Tiamat, que era el agua dulce y salada, fueron los que originaron todas las cosas. Luego estaba Anu, que era el dios del cielo, Enil o Elil, que era el dios de la tierra, Ea o Inki, que era el dios del subsuelo o del océano. Estaba también Marduk, que era otro dios, que era el hijo de Ea, pero que también estaba Nebo, que era el hijo de Marduk, y Sin, que era el dios lunar de la ciudad de Ur, que posiblemente esa era la ciudad que ese era el dios que los habitantes de Ur en tiempo de Abraham, ellos adoraban. Muy bien, es importante conocer Marduk y Nebo porque se menciona mucho en la Biblia. Por ejemplo, uno de los amigos de Daniel se le llamó Abed-Negó, que era como el hijo de Nebo, y eso tenía que ver con el dios Nebo. Otra cosa importante que podemos notar aquí es que hubo otros dioses que llegaron, hicieron gran importancia. Se lo dejo aquí en el material que ustedes van a recibir en su video, pero también van a recibir cuando se lo envíe. Hay una serie de dioses que tenían que ver con eso, o algunos se relacionaron con los de Nínive. Ahora, no solo el panteón babilónico, sino la literatura. Como les decía, hay 2 grandes epopeyas, la Gilgamesh
que tenía que ver con un Gilgamesh, que era un hombre, que esto tenía que ver con el periodo acadio sumerio. La Gilgamesh trata acerca de las peripecias de de un rey, el rey de Uruk, que era malo, malo en gran manera, y que sus súbditos se quejaron ante los dioses que creían y crean a otro dios que se llamó Enkidu para que luche contra Gilgamesh. Enkidu vive una etapa como animal hombre hasta que encuentra a una mujer que lo convierte en hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso aparece en su material. Es muy interesante y hay videos acerca de esta parte. Ahora, también está la otra obra importantísima que es la Enuma Elish, que es el poema de la creación vista desde el punto de vista babilónico. Es decir, es la épica de la creación. ¿Cómo lo veían ellos? ¿Cómo vieron ellos la creación? Por ejemplo, dice que cuando allá arriba, Aksu y Tiamat, que era el agua dulce y salada, después del nacimiento de varias generaciones de dioses jóvenes, Aksu, molesto con los jóvenes, quiere matarlos, pero uno de sus hijos, Ea, lo descubre y mata a Aksu. Mientras la esposa Tiamat busca venganza, sus adversarios nombran rey al recién nacido hijo de Lea, Marduk. Este se enfrenta con su abuela, la vence y le da muerte. La divide en dos partes, con las que forma el cielo y la tierra. Seguirán posteriormente la creación de las estrellas, el sol, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante interesante el punto de vista de estos pueblos de la creación. Muy bien. Ahora, Babilonia, además de estas dos grandes epopeyas, nos trajo el Código de Hammurabi, que era estas leyes que tienen mucho paralelo con las que encontramos en el Antiguo Testamento. Algunas personas dicen que Moisés copió de Hammurabi para traer las leyes de Moisés, pero eso no es nada probable porque hay muchas cosas que se diferencian totalmente de el código Hammurabi. Era un código que hablaba de consecuencias. Si ocurre esta situación, entonces vendrá la sentencia. Es un poco del lenguaje apodíctico que aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando Dios habla acerca de la maldición, de que si ustedes desobedecen, entonces vendrá esto de esto. Es muy interesante poder notar eso. Muy bien, otro de los grandes pueblos que trajo influencia al pueblo de Israel es el pueblo cananeo. Sus aportes es que una de las grandes contribuciones de los cananeos y por tanto de los arameos fue su lengua, utilizada primariamente en el comercio y la diplomacia. Su uso se extendió en la comunicación y la literatura. Es decir, la lengua cananea, aramea, fue la primera que se utilizó. Era el inglés de aquel entonces. El panteón cananeo, que hizo gran daño al pueblo de Israel, tiene que ver con la práctica idolátrica de Baal o Hadad en algunas de las regiones, que era el dios de las tormentas o el dios de la lluvia, y de Dagón, pero también había diosas femeninas como Acera, Artate o Artarot, Anat, que se vinculan esencialmente con la guerra y también con el sexo. Es tan tal que ellos creían, los cananeos, y que también pasó eso al pueblo de Israel, que cuando llovía, era Baal que regaba su semen a la tierra, que era acera, para que creciera el fruto. Por eso
las culturas, pues fíjense que eran dioses como que tenían que ver agrícolas, que tenían que ver mucho con esa cultura. La literatura de Ugarit incluye diversos textos que se remontan hasta el año 2000 antes de Cristo. Entonces, una de las grandes aportes tiene que ver con todo esto, pero también hubo aportes de los fenicios en cuanto a la navegación y también hubo aporte en cuanto al sistema de, de gobierno, el sistema de gobierno. Muy bien, veamos ahora, y nos vamos a detener un momento, a Egipto, su religión. Egipto fue uno de los grandes imperios que hizo un aporte cultural y religioso a Israel. Por ejemplo, la religión de Egipto tiene una correspondencia estrecha con la estructura política del país. Dependiendo cómo era el país, se recuerda que le dije que había un imperio antiguo, un imperio medio y un imperio alto. Entonces, dependiendo de quién sea el que gobernaba, venía entonces parte de su religión. Esos dioses se representaban bajo diversas figuras, que incluían árboles, piedras, plantas y animales. Estos últimos llegaron a ser característicos en la religión egipcia. Horus se representa como un halcón o un gavilán, pero también Isis como un toro, que era Ra, y Set, que era el dios del desierto, como un asno, y Hathor como una vaca, que también se le llama Apis, que era la vaca. Hay una película que se llama Dioses Egipcios, que habla muy bien de lo que era la realidad de los egipcios en aquel entonces y que tenía que ver con su visión. Para ellos, el agua originaria era Nun y que procreó a la divinidad Ra, que era la divinidad solar. Maat se representa con un concepto de personalidad, de justicia y de orden. Y estaba Osiris, que representa el ciclo de la vida, e Isis es su esposa. Horus es hijo de Osiris e Isis. Tal como ustedes pueden ver en algunos documentales, van a notar que Osiris es muerto por Set, por envidia, porque Ra, el dios del sol, quería más a Osiris y por tanto le dio a Egipto y todo lo que tenía que ver con el agua. Entonces, cuando Osiris es muerto, él riega los pedazos en todo Egipto. Isis, su esposa, se encarga de recoger esos pedazos y lo único que no pudo recoger fue el miembro viril de Osiris. Por tanto, le hace un miembro viril de piedra. Y en algunas imágenes ustedes verán a la figura de Osiris con su miembro de piedra, su pene de piedra. Y Horus es quien venga ante Set esta masacre que ha hecho con su padre. Ahora, para ellos, los faraones eran considerados Dios, que no eran más que Horus visible. Por eso vemos en la máscara de Tutankamón, si vemos esa figura, es la figura de un halcón con un canacho de serpiente, pero básicamente es un halcón, porque se consideraban como el Horus visible. El faraón se le debía gobernar, pero también estaba dado para gobernar, pero también se le debía adorar. Él no era un virrey que gobernaba por elección divina, ni era un hombre identificado, era Dios visible en medio de su pueblo. Por eso la adoración a estos faraones era obligatoria y el que no lo hacía moría.
uno de los grandes aportes de la literatura que ha hecho el pueblo egipcio, es todo lo que tiene que ver con su escritura jeroglífica, pero hay un papiro que se llama el Ipuwer, que revela el éxodo, pero desde el punto de vista egipcio. ¿Cómo fue el éxodo? Nosotros conocemos el éxodo de acuerdo al punto de vista de Israel, que es el éxodo verdadero. Pero ¿cómo lo vieron los egipcios el éxodo? Y esa parte aparece en este poema que se llama el Ipuwer, que habla acerca de esas enseñanzas que fue escrita posiblemente en el año 2413 al 2385, tiempo de Ramsés II, aquel emperador que le dije, aquel faraón que le dije que era emperador del Éxodo. También aparecen inscripciones en las pirámides que hablan acerca de todo lo que fue su imperio. Es muy interesante el poder visualizar cómo estas personas tenían muy presente todo lo que tenía que ver con su historia, como Ramsés II y Ramsés III pudieron contra los hititas que gobernaron un tiempo el Egipto y lo echaron y hay muchas himnos y canciones acerca de esas batallas, pero también el famoso libro de los muertos, que era el libro que se utilizaba, que tenía los secretos de embalsamar a los muertos de Egipto. Eso es muy interesante, el poder conocer esta historia. Muy bien, básicamente, estos son la historia y la religión de los pueblos que hicieron influencia en el pueblo de Israel. Ahora vamos a tomarnos unos 10 minutos de receso y vamos entonces con la geografía. Antes de entrar a eso, vamos a revisar su examen, a ver cómo le fue a cada uno y en qué fallaron y qué deben tomar en cuenta para la próxima. ¿De acuerdo? Ok, vamos a revisar uno de los exámenes. El examen, para que usted lo tenga muy en cuenta, el examen está constituido por diferentes preguntas. Algunas preguntas tienen dos respuestas. Si usted pone una respuesta y no pone la otra, le quitan un punto. Si usted la pone las dos, no le quitan punto. Y en algunos casos, si usted pone el 3, no le quitan la mala que puso porque usted le puso 2 puntos. Entonces, por ejemplo, en la primera pregunta, los criterios para el reconocimiento de la canonicidad en los libros del Antiguo Testamento eran, hay 3 opciones: origen profético, concordancia con la ley de Moisés y que fuese antiguo. ¿Cuál es la única que no debe estar ahí? Abra el micrófono para que comentemos. Repita, por favor, profesor, por favor. En la primera pregunta, a ver, decía, los criterios para el reconocimiento de la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento eran: 1, origen profético. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, muy bien. Concordancia Es con la verdad, ley. pero nada más no era ese solo factor, nada más. O sea, había más cosas. Ese es verdadero, Sí. pero hay más cosas. Pues con la otra. Concordancia con la ley de Moisés. ¿Verdad o falso? Verdad. Verdad, muy bien. Que fuese antiguo. ¿Verdad o falso? Falso. Falso, muy bien. Quiere decir que ahí hay 2 respuestas: origen profético y concordancia con la de Moisés. Si solo pusieron origen profético, nada más le da un punto. Si pusieron concordancia con la ley de Moisés solo, nada más le da un solo punto. Tienen que tener los 2. Dígame, Marlene.
es normal que se dé eso, porque yo, o sea, después que me dieron incorrecto, fue que yo dije, pero sí, es verdad, había otra. Lo que sé es que uno está acostumbrado a que solamente den una opción. Sí, recuerden que cuando yo le hablaba y le daba los tips a ustedes, decía, miren, son dos respuestas. Si ponen uno solo, entonces está mal. ¿Entiendes? Le da por ejemplo, si usted pone una buena, le da un punto de las dos, de los dos puntos que pudo haber ganado. ¿De acuerdo? Ahí Por pedí yo ejemplo, 2 puntos, profesor, porque me pasó lo mismo en otro. sí, ahí te dieron un solo punto y vamos a ver Ajá. la otra. A ver, esta otra, vamos a ver esta otra. Eh, el canon samaritano incluye ¿qué? El Pentateuco, los escritos y los profetas. ¿Cuál es la verdadera? Pentateuco. Muy bien, excelente. ¿Quién fue el autor de la Exapla? ¿Josefo Aquilo u Orígenes? Orígenes. Orígenes Origen. fue el autor de la Exapla. Por eso hablamos muchas veces de la Exapla de Orígenes. Ok, entonces tenemos otra aquí. Ah, ok, aquí viene que son de dos. Si se equivoca, si dejan una, entonces no se la da. Pertenecen a las lenguas semíticas: griego, arameo y hebreo. ¿Cuáles de las dos son verdaderas? El hebreo es semítico, ¿verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ay, Dios, El arameo es semítico, ¿Verdad? es verdad. ¿verdad? Entonces, la respuesta ahí es hebreo, arameo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, eso lo deben tomar en cuenta para el próximo examen, que pueden aparecer dos respuestas. Pueden aparecer dos respuestas. Vamos a ver donde hay otras dos. Son dos. ¿Qué pasó con los muchachos? Yo pensaba que habíamos despachado, ¿no despachamos, no? Ok, vamos a ver esta. El libro de los el libro, Bueno, Marta. Bueno, Marta. pensamos que había salido, fue. No, yo le dije a ustedes que en 10 minutos volvíamos. Ah, ok, fue que no escuché. Oh, Está bien, ok, muy bien, seguimos. entonces. El libro de los cantares es parte de la antilegómena. ¿Recuerda que las antilegómenas, cuáles eran esos libros? Eran los libros que no fueron introducidos de inicio, sino que había una cierta contradicción, por los cuales no entraron al canon. Pero el libro de los cantares es parte de la antilegómena, es decir, que entraron después, por no mencionar el nombre de Dios. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, verdadero. Realmente, aunque no mencionen el nombre de Dios, no fue por eso que estaban en la antilegómena. Ellos estaban en antilegómena porque era considerado como un poema erótico, más que un libro de edificación para el pueblo. ¿Recuerdan? Nosotros decíamos eso cuando hablábamos acerca de la antilegómena. Antilegómena, porque no menciona el nombre de Dios, está claro que hay un libro que es así. ¿Cuál es? Del Antiguo Testamento. ¿Cuál libro? No menciona el nombre de Dios. Ruth. Esther. No. Estel y Cantar de los Cantares. Sí, pero Cantar de los Cantares no estaba en la antilegómena porque no mencionara el nombre de Dios, sino porque era considerado como un poema erótico. Entonces, aunque parecía verdad, no era verdad. Porque fíjense que era de la antilegómena, pero no mencionar el nombre de Dios.
sino porque era un poema, considerado un poema erótico. Pero Eclesiastés tampoco lo menciona. Sí, claro. El final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Claro, lo menciona. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Ok, entonces, idioma predominante en el Imperio Babilónico era el arameo. ¿Falso o verdadero? ¿Cómo fue, profesor? No escuché El bien. idioma predominante del Imperio Babilónico era el arameo. Yo no estoy seguro, pero creo que no. Muy bien. El arameo era el idioma de Aram, el idioma de los semitas. Era un idioma puramente arameo, era un idioma puramente babilónico. Entonces, los asirios, los babilónicos, hablaban arameo. Cuando llegaban a hablar con los hebreos, tenía que haber un traductor a arameo. A veces dominaban el hebreo y los hebreos no querían que hablaran en hebreo, sino en arameo. ¿Recuerdan el caso de Ramsaces, cuando fue a hablar en tiempo de Ezequías, que los representantes de Ezequías que estaban en el muro dijeron: mira, no hablen arameo para que el pueblo no se entere, no hablen en hebreo para que el pueblo no se entere? Y le pidieron que hablaran en Sí, yo arameo. creo El arameo era el idioma oficial de Babilonia. Muy bien, vamos a revisar. Ah, ya se acabaron. que fue verdadero entonces. Es verdadero, claro, es verdadero. Ok, vamos a ver otra aquí. Oh, pero que te apareció 2 veces. Oh, en el reflujo te apareció 2 veces, cantar y lo pusiste las 2 malas. Ok, ok, muy bien. Ya saben, para la próxima, ya pueden tomar en cuenta todo esto. También decirle la clase que no hemos terminado. Ok, vamos entonces a seguir nosotros. Nos quedamos en la geografía. Bien, pregunta. Hasta ahora, ¿se entiende todo lo que es lo que tiene que ver con la historia? Más o menos, profe. Sí, por eso les mandé esos videitos, porque a veces usted viendo un video es más fácil que se le grabe que una charla larga, pero es importante que nos guste la historia para poder disfrutar de todos los beneficios del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, si importante es la historia, también importante es la geografía de los tiempos del Antiguo Testamento. Porque la geografía nos habla de las conexiones que había entre los pueblos, los caminos y las vías de comunicación que eran importantes. Tenemos que tener claro algo importante. En la antigüedad, por ejemplo, las navegaciones en el mar se acostumbraba a no alejarse de las costas. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de referencia que pudiera ayudarles. Aunque los árabes desarrollaron lo que le llaman el astrolabio y el cuadrante, para poder seguir lo que se denomina como la estrella polar o la estrella del norte, que está ubicada en la constelación de la Osa Mayor. Es la puntica de la Osa Mayor. Cuando vemos hacia el norte, nosotros no la podemos disfrutar bien, pero si viajamos hacia un país un poquito más al norte, lo vamos a visualizar. Esta estrella no se mueve, es decir, no se mueve, siempre está estática. Claro, porque su movimiento en años luz es mucho más lento que lo que nosotros pudiéramos imaginar, y la luz no nos llega. Bueno, pero eso sirvió para la navegación. Luego ya vinieron otros aparatos que hoy en día conocemos, pero
en la antigüedad no se podían alejar de las costas, tenían que estar cerca. Y los faros y las antorchas en las costas era importantísimo para la navegación. Igualmente eran los caminos de conexión. Habían caminos que se hacían y eran caminos conocidos y habían posadas en esos caminos y eran los caminos que se seguían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te tenías que mover de Egipto a Babilonia, si te equivocabas, podías entrar al desierto y poder morir. Por eso estaban los caminos que estaban íntimamente ligados con la media luna fértil. Bien, para ello, Canaán se convirtió como el centro de control de transporte de la antigüedad, debido a que estaba colocado justo en el camino de la media luna fértil de conexión entre Harán y Egipto. Por ende, hubo mucho desarrollo de caminos y de comercio que se pudieron dar para el desarrollo de los pueblos. Por tanto, esa historia y cultura de Israel también fue influenciada por las personas que venían de paso y traían otras culturas y también otras influencias al pueblo israelita. Ahora, una de las cuestiones importantes que tenemos que tener claro en cuanto a Israel y su geografía era que Israel estaba ubicada en la región de Canaán. Canaán, que fue el hijo de Can, que aquel Canaán que se burló de su abuelo cuando estaba desnudo. Entonces, esta tierra fue poblada por cananeos, descendientes de Cam. Fíjense que los descendientes de Sem se establecieron hacia el este, tomando como base la llanura de Sinar, que se menciona en el capítulo número 11 del libro de Génesis. Ellos se establecieron ahí, pero luego se dividieron. Cuando se dividieron, toda la parte este de Babilonia y todo lo demás fue poblada por semitas. Hacia el oeste, sur, tomaron los de Cam, los camitas, y hacia el norte, noroeste, se distribuyeron los hijos de Jafet, que tienen diferentes características. Entonces, ¿cómo sabemos que eran los pueblos hacia el sur-suroeste? Tenían que ver con lo de Cam, porque los egipcios eran descendientes de Misraín, y Misraín era un descendiente de Cam. Y por tanto, todos los demás que estaban por ahí eran descendientes de Cam. Y el mismo pueblo, la misma tierra de Canaán estaba distribuida por cananeos, perdón. Varias tribus cananeas, jereseos, fereceos, jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera. Los filisteos no eran cananeos. Los filisteos eran más bien de Grecia, venían de Grecia, Turquía, que vinieron con los hititas, que fue lo que les decía a ustedes, que gobernaron en algún momento el pueblo egipcio. Muy bien. Esta región de Canaán era una región que era tenía como 300 kilómetros de largo y entre 80 y 160 de ancho. Todo depende de dónde se tomaba. La elevación más alta era el monte Hermón, que está al norte, con una elevación de 2.806
7 metros sobre el nivel del mar y que contrasta drásticamente con el Mar Muerto, que tiene 396 metros, pero debajo del nivel del mar. Es decir, que tenía la cúspide y tenía el abismo. Muy bien. Entonces, Canaán tenía vías de comunicación, como le decía hace un momento, y tuvieron que desarrollarse una serie de caminos que recorrían el país. Algunos de estos caminos son nombres que se dicen, se mencionan en el Antiguo Testamento, y a veces en el Nuevo Testamento se da nombre de alguno de ellos. Por ejemplo, el camino de la costa era el camino que partía de Egipto y que normalmente se tomaba cuando se iba a Canaán. Cuando los hijos de Jacob descendían por búsqueda de granos en tiempo de la hambruna que se desarrolló en toda la tierra y en los cuales José era regente en Israel, era el segundo luego de Faraón, era normal que estos hijos de Jacob tomaran este camino, el camino de la costa, porque partía de Egipto y ascendía al Mediterráneo, pasaba por Gaza, Ascalón, Jope, Cesarea, Tolemaida. Entonces ellos estaban en la región de Betel y era probable que bajaban a ese camino y descendían. Pero ese fue el camino que Dios les prohibió que los israelitas no tomaran para ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque entonces se iba a desanimar. Claro, Dios también tenía otra cuestión importante en cuanto a esto. Había un camino militar, sobre todo este era el camino militar usado por excelencia. Los grandes imperios, egipcio y asirio, era común para unir Oriente y Occidente que tomaran estos caminos. Este camino también se llama la Vía Maris, porque cuando llegaba a un punto, luego entonces tomaba hacia el norte y conectaba con Damasco y se llamó la Vía Maris. Era la vía que salía de Cesarea, Tolemaida y llegaba hasta Damasco, muy cerca del mar. Es una vía que todavía está vigente, no en su estructura original, pero si pueden ir a Israel, se van a dar cuenta de esta realidad. Entonces, habían dos ramales cuando llegaba a Jope, que se bifurcaban. Uno iba a la ciudad de Lida y otro llegaba a Jerusalén. Eso era parte de la Vía Maris o el camino de la costa. Había el camino del este, que usaban los judíos en la época del Nuevo Testamento para ir de Jerusalén a Galilea, evitando pasar por Samaria. Es decir, como Samaria estaba en medio de Galilea y Judea, ellos cruzaban el mar, el río Jordán, tomaban el camino del este, subían y cruzaban otra vez el río Jordán e iban a la región de Galilea. Había un camino central que salía desde Jerusalén y se dirigía al norte por la meseta, por Betel y Siquén, y llegaba a Capernaum. Esto cruzando por la tierra de Samaria. Estaba el camino de Damasco, que era el que le comentaba, que era que conectaba a Tolemaida con Damasco en la Vía Maris. Y por último, estaba el camino real, que era una carretera que unía el Golfo de Acaba y Damasco. Es decir, que iba, déjame ver si lo muestro aquí en esta gráfica. Está el Golfo de Acaba, está aquí abajo, que es el Golfo de la península de, ¿cómo se llama? La península de Sinaí. Hoy en día hay uno de los puertos más importantes de Israel, se llama Elán, que está en este lugar. Entonces, el Golfo de Acaba llegaba aquí y subía toda la parte trasera de Jerusalén y llegaba a Damasco. Eso es el camino real
pasaba por el Mar Muerto y llegaba. En el siglo 23 antes de Cristo hay vestigios de que este camino se usaba y que muy probable fue el camino que utilizó Abraham para liberar a su sobrino Lot de los reyes que tomaron a Sodoma y Gomorra, y también fue el camino que Salomón utilizó muchas veces para transportar todo el oro, porque llegaban a Acaba y de Acaba iba de Ofir, tenía una flota que iba a Ofir, que posiblemente era la India, no se sabe bien dónde estaba, pero que había mucho oro. De Ofir tomaba entonces la caravana y llegaban a Jerusalén. Muy bien, es un poquito pesado esto, pero es importante el poder visualizar todo este aspecto, porque nos deja ver que en el Nuevo Testamento todavía se utilizaban eso. Decíamos que la media luna fértil que daba los ríos Tigris y Éufrates y también el Jordán y por tanto el Nilo, hacían esta región favorable para el crecimiento de los grandes imperios de la antigüedad. Hay una división de esto, pero que uno de los puntos importantes aquí es Siria. Siria estaba en un lugar preponderante. Fíjense el Éufrates, hasta dónde llegaba en aquel entonces, cerca de Carquemis, donde se hizo una gran batalla por parte de los babilonios que derrotaron a los egipcios. Los egipcios que fueron a pelear, fueron a defender a los asirios, cruzaron por Judea. Josías quiso detenerlo, pero no pudieron. Fueron a Carquemis, los egipcios, y fueron derrotados por Nabopolassar, quien los derrotó totalmente. Muy bien, es un poquito de historia que ayuda a llenar eso. Ya vimos acerca de Asiria. Siria estaba ubicada justo al norte de Israel, pero Asiria estaba al noreste de Israel. Asiria, lo que hoy es, creo que Kurdistán, uno de esos pueblos en el día de hoy que era la base de Asiria en aquel entonces. Bien. Además de esto, estaban los babilonios que estaban en el este. Entonces, para cruzar hacia allá, no acostumbraban a tomar caminos que podían llevarlo al desierto, sino que subían la vía Maris, lo conectaban con el camino del rey y ahí tomaban un camino que los unía con esos pueblos en aquel entonces. Esos vecinos de Israel, decíamos hace ya unos instantes, que eran los fenicios, que era un pueblo de mucha cultura y también de mucha viveza en el aspecto marítimo. Le llamaban los grandes navegantes del Mediterráneo, y estaban ubicados en lo que hoy está el país del Líbano, donde está Tiro y Sidón, que llegaron a ser ciudades importantísimas en aquel entonces. Muy bien. Ok, entonces ya hablamos de Egipto, hablamos de Tebas, que estaba en la parte sur, Memphis estaba en la parte norte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto ya lo vimos. Además, habían otros vecinos como los amonitas, estaban los moabitas, los edomitas, los filisteos, que no eran oriundos de estos pueblos, sino que vinieron de Grecia, eran hititas, y que tenían 5 grandes ciudades importantes. Estaba Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y me acuerdo del otro. Vaya. Bueno, eran 5. Ya le diré la otra después.
Muy bien. Ok. Sí, estaba Gat, claro, Gat, que era una de las ciudades importantísimas, Gat. Estaba Gat, Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón, las 5 ciudades principales. Y bíblicamente podemos conocer eso porque cuando ellos toman el arca del pacto, envían entonces 5 ratones de oro dentro del arca, de acuerdo a los 5 grandes reinos de Filistea. Así que estas eran las ciudades importantísimas de aquel entonces. Estaban los amalecitas, que era un pueblo muy antiguo, que descendía del mismo Abraham, pero que era unos primos malos de los israelitas, que estaban al suroeste, camino a Egipto. Fueron quienes se lo pusieron a Israel cuando iban a tierra de Canaán. Dijeron que no iban a cruzar por ahí y no iban a cruzar. Entonces, estaban también los edomitas, los ismaelitas, los agaritas, amonitas. No aparece aquí, pero también estaban los madianitas, que también habían descendido de Moisés, de Abraham, los madianitas, y fue donde Moisés tomó su esposa, Setura, para ser su compañera y de cuál le nacieron sus hijos. Entonces, esa geografía tiene que ver mucho con la historia, la cultura de los pueblos y el nuevo asentamiento geográfico de Israel después del Éxodo. Influyó en su vida religiosa, en su estilo de vida y la de otros pueblos. Muy bien. ¿Preguntas? No question? Ok. La semana próxima que nos veamos, entonces vamos a ver acerca, ya hemos visto acerca de todo lo que tenía que ver con la historia de los grandes imperios, pero también vimos las religiones de esos imperios y también vimos acerca de los vecinos de Israel y también de la geografía. En la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar un poco acerca de, ya entrando en materia, de la historia de Israel como tal. Cómo inicia ese pueblo, cómo de un clan familiar se convierte en una nación cuando se le dan las leyes, en Sinaí, y cómo llegaron a tener un pueblo. Eran una nación sin pueblo, sin tierra. Y cómo logra entonces hacer una nación con tierra cuando hacen la conquista de Canaán. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces hemos llegado al final de la clase de esta tarde, esperando que Dios les bendiga en gran manera y también que hayan podido entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, recuerdo a ustedes uno de los tópicos importantes de esta clase. Debemos amar la historia, debemos querer que nos guste la historia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la historia es la base del Antiguo Testamento, su narrativa, su historia escatológica y también querigmática son importantísimos porque nos enseña lo que Dios quiso enseñar al pueblo y también para nosotros. Historias que no son simples relatos huecos, sino que tienen una finalidad, tiene la finalidad de que podamos entonces nosotros ver esto como un ejemplo de lo que le pasó a ellos, que también podría pasarnos a nosotros si desobedecemos. Claro que Dios tiene un trato diferente con lo que es la iglesia. Muy bien, quiero entonces que tomen en cuenta
las tareas que tenemos por delante. Esas tareas tienen que ver con las actividades que deben de realizar. Están aquí en la aplicación. Las actividades tienen que ver con... Ok, la primera actividad tiene que ver con visualizar esos videos que aparecen aquí como datos importantes y deben realizar un mapa con los caminos de la tierra de Canaán. Esas dos cosas. De los videos, entonces deben hacer un resumen de 300 palabras como mínimo que hablen acerca de lo que ustedes vieron y de lo que aprendieron. Y está el foro que plantea la pregunta. Se ha planteado que Moisés copió de otros escritos antiguos para añadirlo a la Torá. ¿Cómo podemos refutar este planteamiento? Esto es en base a que muchos creen que Moisés copió del Código Hammurabi para introducirlo a lo que llamó la ley de, lo que se llama la ley de Moisés.